Avance, Valle Salvaje, capítulo 253. El aire en el gran salón del ducado se volvió denso, casi irrespirable. Las palabras de Victoria acababan de destrozar la última chispa de confianza que José Luis aún guardaba en su corazón. Tuve que ver en la muerte de mi hermana. El eco de esa confesión rebotaba en las paredes de roble oscuro, en los tapices centenarios, y en el alma misma del duque, que sentía un abismo abrirse bajo sus pies. El shock no era pasajero. Era físico. Su sangre parecía congelarse, el pecho le oprimía, y la respiración le faltaba. Frente a él, Victoria, la nueva duquesa. Sabela Arán en estado puro, hielo y fuego entrelazados, mantenía su compostura. Sus ojos, dos pozos oscuros llenos de secretos y ambición, no evitaban la mirada atónita de su marido. Sin lágrimas, sin temblores. Solo la calma calculada de quien ha jugado una carta mortal, y espera, paciente, la reacción de su presa. Había admitido su implicación en la muerte de Pilara, pero lo hizo con la misma frialdad con la que uno admite haber derramado una copa de vino. Un accidente, un desliz, una consecuencia inevitable. José Luis, interpretado por José Manuel Seda, finalmente logró que su voz atravesara la niebla de incredulidad. No fue un grito, sino un susurro ronco, quebrado por el dolor. Repítelo, dijo, cada sílaba un esfuerzo titánico. Mírame a los ojos y repite lo que acabas de decir. Victoria ladeó la cabeza, un gesto felino, casi imperceptible. Un mechón de su cabello oscuro cayó por su hombro. Ya me has oído, José Luis. No hay necesidad de convertir esto en un melodrama. Mercedes te ha llenado la cabeza de veneno, y yo solo confirmé una verdad a medias. Pilara era mi hermana, pero era débil. Y la debilidad, en este mundo, es un lujo que ni tú ni yo podemos permitirnos. ¿Debilidad? La palabra estalló en los labios de José Luis, teñida de furia y desconcierto. ¿Llamas debilidad a la bondad? ¿A la compasión? Pilara era la única persona en tu familia con un alma limpia, y tú la manchaste. Yo la protegí, replicó Victoria, elevando la voz por primera vez, dejando entrever una fisura en su armadura de indiferencia. La protegí de su propia ingenuidad, y me protegí a mí. A nosotros. A este ducado que tanto te ha costado mantener. La conversación, si podía llamarse así a aquel intercambio de dagas verbales, quedó estancada. José Luis estaba atrapado, en la telaraña de la primera revelación. Pero la noche era larga, y la verdad, como un río subterráneo, siempre busca salir a la superficie. El capítulo 253, marcado para el viernes, 12 de septiembre, prometía ser la crecida de ese río, una inundación que arrasaría con los cimientos de Valle Salvaje. El amanecer no trajo luz. Solo una pátina gris que se pegaba a los cristales como presagio. Dentro del ducado, el silencio de la noche anterior había fermentado, convirtiéndose en tensión palpable. José Luis no había dormido. Había pasado la noche en su despacho, una copa de brandy intacta sobre la mesa, mientras su mente reproducía en bucle la confesión de su esposa. No era suficiente. Saber que tuvo que ver era como saber que hay una serpiente en el jardín, pero no dónde ni cuán venenosa era. Necesitaba la verdad completa, todos los detalles sórdidos y aterradores. Encontró a Victoria en el salón, junto a la chimenea apagada, contemplando las cenizas frías. Iba vestida con una elegancia impecable, como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. No hemos terminado de hablar, dijo él, su voz grave resonando en la quietud de la mañana. Victoria se giró lentamente, sin sorpresa. Sus ojos lo evaluaron, fríos y calculadores. Creí que había sido suficientemente clara. Fuiste evasiva. Usaste las palabras como escudo. Quiero saberlo todo, Victoria, desde el principio. ¿Por qué? ¿Qué descubrió Pilara que la sentenció a muerte? Una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Victoria. Se acercó al aparador, sirviéndose una copa de agua con mano firme. El gesto era deliberadamente mundano, una forma de robarle dramatismo al momento. Siempre tan directo, querido, tan predecible, dijo, bebiendo un sorbo, sus ojos fijos en el por encima del borde del vaso. Muy bien. ¿Quieres la verdad? Te daré la verdad, pero no esperes que te guste. Y entonces comenzó la narración. Victoria, con una frialdad que helaba los huesos, le explicó cómo Pilara, en su afán por ordenar viejos documentos de su padre, encontró algo que nunca debió ver. Un testamento olvidado, o más bien, ocultado. Un documento que cambiaba la historia de Valle Salvaje desde su raíz. Las tierras, dijo Victoria,
con voz murmurante, venenosa: estas mismas tierras sobre las que se asienta nuestro poder, nuestro nombre, nuestro ducado, nunca nos pertenecieron del todo. José Luis frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? El ducado ha pertenecido a mi familia por generaciones. Tu familia lo ostentaba, sí, pero el corazón del valle, las parcelas más fértiles, las que aseguran la riqueza de todo lo demás, pertenecían a otro. Un hombre que tu familia y la mía despojaron. Un hombre llamado Evaristo. El nombre cayó en la habitación como una piedra lanzada a un estanque. Evaristo, el padre de Adriana. El duque sintió como el suelo se tambaleaba de nuevo. La revelación era monstruosa, un terremoto que no solo sacudía su presente, sino que agrietaba todo su pasado, el legado de sus antepasados, la legitimidad de su título. Pilara lo descubrió, continuó Victoria, saboreando el impacto de sus palabras. Victoria tomó aire, con una frialdad que helaba los huesos. Encontró las escrituras originales, el testamento de Evaristo, dijo, su voz medida, como cuchillas cortando el aire. Iba a contarlo todo. Iba a ir con la verdad a esa muchacha, a Adriana. Quería restituir el honor, decía. Imagínatelo, soltó una risa seca, sin alegría. Iba a entregarle en bandeja de plata el poder para destruirnos. Para reclamar lo que era suyo y dejarnos en la ruina. José Luis la miraba, pero ya no veía a su esposa. Veía a una extraña, a una criatura forjada en la ambición más despiadada. Y por eso no se atrevía a formular la pregunta completa. Por eso tuve que intervenir, concluyó ella, su voz endureciéndose. Tuve que tomar una decisión difícil por el bien de la familia. Por tu bien. Pilara no entendía de sacrificios. Vivía en un mundo de cuentos de hadas. Yo tuve que enseñarle, de la forma más cruel, cómo funciona el mundo real. El corazón de José Luis latía con fuerza. La conmoción era un océano, y se sentía ahogar en la inmensidad de aquella maldad. Pero aún quedaba la pregunta final, la más terrible de todas. Se acercó a ella, su sombra cubriéndola, su voz un trueno contenido. Eso no responde a mi pregunta, Victoria. Me has dicho el por qué, ahora dime el cómo. Quiero oírlo de tus labios. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien mató a tu propia hermana? El silencio se cortaba con un cuchillo. Victoria levantó la barbilla, desafiante. El duelo de voluntades había alcanzado su punto álgido. El duque, el hombre que lo había perdido casi todo, insistía en conocer la verdad absoluta, sin importar cuán destructora pudiera ser. Y Victoria, la mujer que había sacrificado su propia sangre en el altar de su ambición, debía decidir si confesar el asesinato o seguir ocultándose tras el velo del eufemismo. El destino de su matrimonio, y quizás, de su propia libertad, pendía de la respuesta que daría a continuación. Mientras tanto, en otra parte del valle, la intriga tejía sus hilos con seda más sutil, pero no menos letal. Bárbara, interpretada con la inteligencia y perspicacia de Emma Aguilera, sentía que las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando comenzaban a encajar. La confesión de Leonardo la noche anterior, cargada de frustración y angustia, había sido la clave. Mi madre no se detendrá ante nada, Bárbara, le había dicho él, su joven rostro normalmente sereno, ahora contraído por la preocupación. Está obsesionada con que me case con Irene. Cree que es la esposa perfecta, la nuera ideal que le dará el prestigio que ansía. No ve nada más. En ese momento, Bárbara le había ofrecido consuelo, pero en su mente, las palabras de Leonardo habían encendido una mecha. Irene, la dulce, la complaciente, la siempre sonriente Irene. La que trataba a Amanda, la madre de Leonardo, con devoción casi filial. La que parecía el epítome de la virtud y la modestia. Ahora, caminando por los jardines de la casa grande, Bárbara repasaba cada interacción, cada mirada, cada gesto. Y lo veía todo con claridad deslumbrante. No era Amanda la única que estaba jugando una partida. Irene era una maestra de la manipulación. Bárbara comprendió todo de golpe, como un rayo que atraviesa la certeza. Irene había construido un personaje, la esposa perfecta. Lo había vendido a Amanda con una habilidad consumada. Pero su objetivo no era el prestigio, ni el matrimonio en sí. Su objetivo era Leonardo. El amor de Irene no era inocente. Era obsesivo, no correspondido, y la había llevado a tejer una red de engaños para atraparlo. Se había ganado a la madre para asegurarse al hijo. Una estrategia brillante y perversa. Leonardo, atrapado entre el deber y el deseo, percibió la tensión. Quizás fue una mirada de Bárbara,
una palabra de advertencia, o su propia intuición activándose. Fuera como fuese, sabía que no podía seguir siendo un peón en el juego de su madre y de Irene. Tenía que poner las cartas sobre la mesa. La encontró cerca de los establos, supervisando a uno de los caballos. El sol jugaba en su cabello, y su sonrisa, al verlo, era tan radiante y tan ensayada como siempre. Leonardo, qué sorpresa tan agradable. Pero Leonardo no estaba para formalidades. Se detuvo frente a ella, brazos cruzados, expresión seria. Irene, tenemos que hablar. La sonrisa de ella vaciló. ¿Ocurre algo? Pareces preocupado. Ocurre que estoy harto de juegos, dijo él, su voz firme. Harto de que mi madre planee mi vida, y harto de que tú formes parte de ese plan. Irene adoptó una expresión de inocencia herida. ¿Mi parte del plan? Leonardo, yo solo le tengo un gran aprecio a tu madre. Y a ti, por supuesto. Si ella cree que seríamos un buen matrimonio. Basta. Lo interrumpió él, con la paciencia agotada. Deja de fingir. Sé perfectamente lo que estás haciendo. Crees que si te ganas a mi madre, me tendrás a mí. Crees que si te presentas como la nuera ideal, no tendré más remedio que aceptar. Pero te equivocas. Irene retrocedió un paso, como si la hubieran abofeteado. El color desapareció de sus mejillas. La máscara de la chica dulce y sumisa se resquebrajó, dejando ver su desesperación. No, no sé de qué me hablas. Yo nunca. ¿Nunca qué, Irene? La interrumpió Leonardo, acercándose y bajando la voz hasta un siseo intenso. ¿Nunca has fingido? ¿Nunca has manipulado a mi madre para que me presione? Escúchame bien, porque no voy a repetirlo. No voy a casarme contigo. No siento nada por ti, más allá de la cordialidad que se le debe a una conocida. Y si sigues con esta farsa, la única que saldrá herida serás tú. Así que, por tu propio bien, detente. La confrontación fue brutal, directa. Leonardo, empujado al límite, había puesto a Irene contra las cuerdas, despojándola de su principal arma, el engaño. Pero lo que no esperaba era la reacción de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, ardientes, reales, de humillación y dolor genuino. ¿No sientes nada por mí?, sollozó, su voz rota. ¿Después de todo este tiempo? ¿Después de todo lo que he hecho? ¿Qué has hecho, Irene?, preguntó él, con voz fría. ¿Engañar a una mujer vulnerable? Lo he hecho por ti, gritó ella, y su voz fue la de un corazón que se rompía. Todo lo he hecho por ti. ¿No lo ves? Estoy enamorada de ti, Leonardo. Te amo desde el primer día que te vi. Y si he tenido que acercarme a tu madre, si he tenido que fingir ser quien no soy, ha sido porque no sabía de qué otra forma llegar a tu corazón. La confesión flotó en el aire entre ellos, cargada de una sinceridad patética y terrible. Leonardo se quedó sin palabras. Había ido a desenmascarar a una manipuladora, y se encontró con una mujer enamorada y desesperada. La situación, lejos de resolverse, se volvió infinitamente más complicada y peligrosa. Irene, con su amor obsesivo ahora al descubierto, era más impredecible que nunca. Lejos de estas tormentas pasionales, en la casa grande, una melancolía silenciosa se instalaba en el corazón de Isabel y Atanasio. La fuente de su preocupación era Martín. El joven, interpretado con la intensidad contenida de Marcos Orengo, se movía por la casa como un fantasma. Sus risas, antes frecuentes, se habían extinguido. Su energía, antes desbordante, había sido reemplazada por una apatía sombría. Isabel lo observaba desde el otro lado del patio, mientras él apilaba leña sin entusiasmo, sus movimientos mecánicos, la mirada perdida en la lejanía. Se acercó a su marido, Atanasio, que leía el periódico en el porche, aunque sus ojos no pasaban realmente por las letras. «Estoy preocupada por Martín, Atanasio», dijo en voz baja. Atanasio dobló el periódico y suspiró. «Y yo, Isabel. Y yo. Este chico se nos apaga. Desde desde todo lo que ha pasado en el valle, no es el mismo». «No es solo eso», insistió Isabel, con su infalible intuición. «Hay algo más. Lo veo en su forma de mirar las cosas, como si se estuviera despidiendo. Como si ya no perteneciera a este lugar». La conversación fue interrumpida por el propio Martín. Se acercó, secándose el sudor de la frente. Intentó sonreír, pero fue solo una mueca triste. «He terminado con la leña. ¿Necesitan algo más? Siéntate un momento con nosotros, hijo»,
le pidió Atanasio, señalando una silla vacía. Martín obedeció, pero se sentó al borde, tenso, como un pájaro a punto de echar a volar. Isabel le tomó la mano. Estaba fría. ¿Estás bien, Martín?, preguntó suavemente. Puedes contarnos lo que sea, lo sabes. Martín desvió la mirada hacia las montañas que rodeaban el valle, murallas naturales que a veces parecían protección y otras, prisión. Tragó saliva, buscando las palabras. No es nada, de verdad. Solo, estoy cansado. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que estaba harto, que se sentía atrapado, que el aire de Valle Salvaje se le había vuelto tóxico. Y finalmente, tras un largo silencio, lo dijo. Las palabras salieron con dificultad, como si le doliera pronunciarlas. Creo que me voy a marchar de Valle Salvaje. La declaración cayó como una bomba en el tranquilo porche. Isabel ahogó un grito. Atanasio se quedó paralizado. ¿Marcharte?, repitió Isabel, incrédula. ¿A dónde irías? Esta es tu casa, Martín. Nosotros somos tu familia. Lo sé, dijo él, y su voz se quebró por primera vez. Y os lo agradeceré toda mi vida. Pero no puedo más. Este lugar está enfermo. La ambición, los secretos, las muertes. Siento que si me quedo un día más, me envenenará a mí también. Necesito aire limpio. Necesito empezar de nuevo, en un sitio donde el pasado no pese como una losa. La decisión de Martín generó desconcierto profundo. Para Isabel y Atanasio, era como perder a un hijo. Para los demás habitantes de la casa grande, que poco a poco se enterarían, su partida sería un símbolo de la descomposición que sufría el valle. Era la prueba de que ni siquiera la bondad y la juventud podían sobrevivir en esa tierra maldita. Martín estaba decidido a abandonar el barco antes de que se hundiera del todo, dejando tras de sí una estela de tristeza y un mal augurio para los que se quedaban. En medio de este torbellino de emociones, Adriana enfrentaba su propio dilema. Sostenía en sus manos el documento que le había entregado José Luis. El acuerdo. Un pacto con el diablo que le ofrecía una salida, pero a un precio que no estaba segura de querer pagar. Las palabras del duque resonaban en su cabeza. Una parte de las tierras, una suma de dinero considerable, el fin de las hostilidades. A cambio, su silencio. Su renuncia a cualquier reclamación futura. Su bendición a un ducado construido sobre los cimientos de una mentira. Angustiada, buscó consejo en las dos mujeres en las que más confiaba, Bárbara y Mercedes. Primero habló con Bárbara, su amiga, su ancla a la realidad. Se encontraron en la biblioteca, el olor a papel viejo y cuero envolviéndolas. Adriana le explicó los términos del acuerdo, su voz temblando ligeramente. ¿Qué harías tú en mi lugar? Bárbara leyó el documento con concentración feroz. Sus ojos agudos no perdieron ni un solo detalle, ni una sola cláusula. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa con un golpe seco. Es una trampa, dijo, sin rodeos. ¿Una trampa?, repitió Adriana, sorprendida. Parece generoso, me devuelve parte de lo que era de mi padre, me da seguridad económica. Te da migajas, Adriana, replicó Bárbara, apasionada. Para que renuncies al pan entero. ¿No lo ves? Te está comprando. Está poniendo precio a tu silencio. Si aceptas esto, renuncias para siempre a la verdad. Renuncias a hacer justicia por tu padre. José Luis no es un hombre generoso, dijo Bárbara, con la voz firme. Es un estratega. Te ofrece esto ahora porque tiene miedo. Sabe que tienes el poder de destruirle, y quiere neutralizarte antes de que te des cuenta de la fuerza que posees. Pero, Bárbara, ¿y si no tengo esa fuerza? ¿Y si luchar contra él solo me trae más dolor, más pérdidas? Estoy cansada de luchar, susurró Adriana, con los ojos llenos de angustia. Luchar es lo único que nos queda, insistió Bárbara, tomando sus manos con fuerza. Si aceptas este trato, le estarás dando la victoria. Estarás validando todo lo que hicieron. Piensa en tu padre. ¿Es esto lo que él querría? ¿Que aceptaras una limosna de los hombres que le robaron su legado? Las palabras de Bárbara, lógicas y feroces, calaron hondo en Adriana. Le llenaron de dudas, y de un renovado espíritu de lucha. Pero la confusión era demasiado grande. Necesitaba otra perspectiva. Por la tarde, buscó a Mercedes, la mujer que había sido como una madre para ella. Su consejo venía siempre del corazón. La encontraron paseando cerca del río. El ambiente era sereno, y el murmullo del agua acompañaba sus palabras.
Adriana le contó la misma historia, le mostró el mismo documento. La reacción de Mercedes fue muy diferente a la de Bárbara. Sus ojos, llenos de sabiduría forjada en el sufrimiento, se llenaron de tristeza. «Ay, mi niña», suspiró, acariciándole la mejilla. «Ojalá pudiera darte una respuesta fácil. Bárbara dice que es una trampa, que debo luchar. Bárbara es joven y valiente, y tiene razón en muchas cosas», dijo Mercedes con suavidad. «Pero ella no ha visto lo que yo he visto. No sabe hasta dónde puede llegar la maldad de esa familia. Luchar contra el duque es como intentar detener una avalancha con las manos. Te arrastrará, te aplastará, y no le importará el daño que te haga. Entonces, ¿tú crees que debería aceptar?», preguntó Adriana, la voz apenas un susurro. Mercedes miró el agua que corría, constante e imparable. «Yo solo quiero que seas feliz, Adriana. Quiero que tengas paz. Esta lucha te está consumiendo. Te veo cada día más delgada, más triste. A veces, la mayor victoria no es ganar la guerra, sino saber retirarse a tiempo para salvarse a una misma. Este acuerdo te ofrece una vida, lejos de ellos, lejos de este veneno. Quizás la justicia para tu padre no sea recuperar unas tierras, sino que su hija pueda vivir libre y en paz». El consejo de Mercedes, tan distinto al de Bárbara, no hizo más que aumentar las dudas de Adriana. Por un lado, el llamado a la justicia, al honor, a la lucha por el legado de su padre. Por otro, la promesa de paz, de seguridad, la posibilidad de dejar atrás el dolor y empezar de nuevo. Dos caminos se abrían ante ella, cada uno con sus promesas y sus sacrificios. Y ella estaba en la encrucijada, sola, con el destino de su vida en sus manos. José Luis, sin embargo, no era un hombre paciente. Percibía la duda de Adriana como una afrenta, como una peligrosa vacilación. Decidió que era el momento de aumentar la presión, demostrarle que su oferta no era una negociación, sino un ultimátum. La abordó al atardecer, cuando la luz dorada teñía el valle de una belleza melancólica. Su tono ya no era conciliador. Era el del duque, el hombre de poder, acostumbrado a que su voluntad se cumpliera. «He esperado tu respuesta, Adriana. Todavía lo estoy pensando, tío. Es una decisión muy importante». «No hay nada que pensar», dijo él, su voz fría como el acero. «La oferta está sobre la mesa. Es generosa, más de lo que mereces, si me preguntas. Pero mi paciencia tiene un límite». «¿Me estás amenazando?», preguntó Adriana, con un hilo de voz. José Luis dio un paso hacia ella. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre el valle. «Tómalo como una advertencia», dijo. «Si no aceptas mi trato, si decides seguir por el camino de la confrontación, te aseguro que te arrepentirás. Usaré todo mi poder, toda mi influencia, para demostrar que tus reclamaciones son falsas. Te acusaré de difamación, de fraude. Haré que tu nombre sea arrastrado por el lodo, hasta que nadie en este valle se atreva siquiera a mirarte a la cara. Te quitaré todo lo que tienes, y lo que no tienes, también. Así que piénsalo bien, sobrina. ¿Aceptas mi mano tendida, o te enfrentarás a mi puño cerrado? La elección es tuya». La amenaza, desnuda y brutal, dejó a Adriana sin aliento. El velo de la falsa amabilidad había caído, revelando el verdadero rostro de José Luis. Ya no era una elección entre la justicia y la paz. Era una elección entre la sumisión y la aniquilación. Mientras todos los personajes de este drama se movían, empujados por sus pasiones y miedos, en un rincón olvidado del valle, la pieza final y más importante del rompecabezas estaba a punto de ser revelada. Rafael, el guardia civil interpretado por Marco Pernas, se sentía más frustrado que nunca. La investigación sobre la muerte de Julio, el que fuera su amigo y el primer marido de Adriana, estaba en un punto muerto. Todas las pistas conducían a callejones sin salida, todas las teorías se desmoronaban. Había una verdad oculta, lo sentía en sus huesos, pero estaba cubierta por capas y capas de mentiras y secretos. Esa tarde, agotado y desanimado, decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Fue a visitar a Francisco, un anciano que había trabajado en la finca del ducado durante más de 50 años. Ahora estaba retirado, viviendo en una pequeña casa en las afueras. Francisco lo había visto todo. Era uno de esos hombres invisibles, los que sirven las copas y recogen los abrigos, los que oyen fragmentos de conversaciones que no deberían, los que ven miradas que lo dicen todo. Lo encontró en su pequeño huerto, cuidando de sus tomates.
El anciano se sobresaltó al ver al guardia civil. En Valle Salvaje, una visita de la autoridad nunca era buena noticia. Señorito Rafael, dijo, secándose las manos de tierra en el delantal. ¡Qué sorpresa! Buenas tardes, Francisco. No se asuste, solo venía a charlar. ¿Puedo? Se sentaron en un banco de madera, a la sombra de una parra. Rafael no fue directo. Le preguntó por su salud, por el huerto, por los viejos tiempos. Dejó que el anciano se relajara, que su recelo inicial se disipara. Y entonces, con cuidado, lo llevó a la tarde en que murió Julio. Francisco, usted estaba allí ese día, ¿verdad? En la casa. El hombre asintió. Su rostro arrugado se llenó de una vieja congoja. Sí, señorito. Yo estaba en la cocina. Un día terrible. Terrible. El señorito Julio, tan joven. Lo sé, dijo Rafael, haciendo una pausa. He estado revisando las declaraciones de todos, una y otra vez. Hay algo que no encaja. Algo relacionado con la merienda que tomó Julio. El té, las pastas. Según el informe, lo sirvió una de las doncellas más jóvenes. ¿La recuerda? Francisco se quedó en silencio. Su mirada se perdió en el horizonte. Sus manos, nudosas y manchadas de tierra, comenzaron a temblar ligeramente. Francisco, insistió Rafael con suavidad. Sé que tiene miedo. En este valle, todos tienen miedo de alguien. Pero un buen hombre murió. Y yo le prometí que encontraría la verdad. Si sabe algo, aunque parezca insignificante, dígamelo. El anciano tragó saliva. Miró a un lado y a otro, como si las parras tuvieran oídos. Se inclinó hacia Rafael. Su voz no era más que un susurro tembloroso. El sonido de un secreto que había estado pugnando por salir durante demasiado tiempo. La doncella, la joven, ella no sirvió nada, señorito Rafael. Rafael sintió un vuelco en el corazón. ¿Qué dice? Su declaración. Le dijeron lo que tenía que decir, susurró Francisco. La amenazaron. Si hablaba, la echaban a la calle, a ella y a su familia. La pobre muchacha tuvo que mentir. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. Entonces, ¿quién? Francisco, dígame la verdad. ¿Quién sirvió la merienda la tarde en que murió Julio? El anciano cerró los ojos, como si recordar la escena le causara un dolor físico. El nombre que iba a pronunciar. Era un nombre poderoso. Un nombre que podía destruirlo todo. Pero la mirada honesta de Rafael, su búsqueda incansable de justicia, le dio el valor que le había faltado durante años. Abrió los ojos. Y en ellos había una resolución firme. No fue la doncella. La merienda de esa tarde, el té que bebió el señorito Julio antes de morir. Quien lo sirvió fue la duquesa Victoria. La confesión de Francisco explotó en el aire tranquilo de la tarde. El nombre. Victoria. La misma mujer que intentaba manipular a Rafael para que mediara con Adriana. La misma mujer que acababa de admitir su implicación en la muerte de su propia hermana. La misma mujer que, ahora, quedaba directamente conectada con la muerte de Julio. Para Rafael, fue como si un relámpago iluminara de golpe todo el oscuro paisaje de la investigación. Las piezas encajaron con una violencia brutal. No eran dos muertes separadas. Eran dos eslabones de la misma cadena de ambición despiadada. Julio, como Pilara, debió de haber descubierto algo. Algo que lo sentenció a muerte. Y Victoria, la viuda negra en el corazón del ducado, había sido la ejecutora. Se levantó, su mente trabajando a una velocidad febril. Le dio las gracias a Francisco, prometiéndole protección. Y mientras se alejaba a toda prisa, con el corazón martilleándole en el pecho, solo tenía un pensamiento. Había encontrado a la asesina. Y ahora, el juego había cambiado para siempre. La revelación de Francisco no era solo una clave. Era la llave que abriría todas las puertas. Que desenterraría todos los cadáveres. Y que, finalmente, podría hacer que la verdad, por terrible que fuera, saliera a la luz en Valle Salvaje. El capítulo 253 no terminaba con una pregunta, sino con una certeza aterradora que prometía desatar el infierno.